Este 28 de agosto se conmemora el 9º aniversario de la muerte de una de las figuras más queridas y populares de la música latina, Juan Gabriel. Su impacto sigue vigente, incluso años después de su partida, pues continúa siendo adorado por fanáticos en todo el mundo, especialmente en América Latina. Juan Gabriel, o Juanga, como se le conocía con cariño, será recordado por siempre gracias a su vasto catálogo de canciones que rompieron todo tipo de barreras musicales, su inspiradora historia de superación de la pobreza y, por supuesto, sus inolvidables presentaciones que conquistaron corazones por doquier. No era solo un cantante, era un fenómeno, pero detrás de la fama existían rumores, escándalos y una larga lista de supuestos amores del mismo sexo. Sin embargo, sin declararse nunca abiertamente, se convirtió en un símbolo para los latinos LGBTQ+, rompiendo barreras con su estilo, su elegancia y una presencia sin disculpas en un mundo dominado por el machismo. Si estás listo para sumergirte en la vida, los amores y el legado de El Divo de Juárez, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. No querrás perderte lo que viene. La sexualidad de Juan Gabriel fue uno de los secretos mejor guardados de la industria del entretenimiento, un secreto que todos conocían, pero del que nadie hablaba abiertamente. Era una especie de acuerdo tácito de «no preguntes, no digas» entre él y sus millones de seguidores. Como artista joven, Juan Gabriel evitaba abordar cualquier insinuación sobre su sexualidad. Mantuvo su vida personal mayormente en privado, esquivando con habilidad las preguntas en las entrevistas. Pero con el tiempo, sus respuestas se volvieron un poco más juguetonas, un poco más atrevidas. Sonreía y decía, «Lo que se ve no se pregunta». Con esa frase, cortaba de raíz cualquier especulación, y sus fans, completamente enamorados de él, nunca sintieron la necesidad de insistir. La imagen de Juan Gabriel, después de todo, no giraba en torno a su sexualidad. Se trataba de su música, su corazón y su capacidad de hacer que la gente se sintiera viva. Pero eso no significa que los rumores no existieran. A lo largo de los años, hubo varios intentos de sacarlo del closet, usualmente por exempleados descontentos o supuestos amantes que buscaban aprovecharse de su fama. Sin embargo, estos esfuerzos nunca tuvieron gran repercusión. Al público no le interesaban los escándalos. Estaban demasiado ocupados amándolo, al igual que sus fanáticos. Su reputación permaneció intacta, su lugar en el corazón de millones asegurado. Juan Gabriel había construido una personalidad intocable, una que hablaba tanto de amor y alegría como de autenticidad personal. No necesitaba confirmar ni negar nada porque sus fans sabían quién era y lo aceptaban tal como era. De hecho, para cuando falleció a los 66 años, Juan Gabriel ya había abrazado con orgullo la imagen que él mismo había cultivado. Solía gritar al público, «¿Quién se quiere casar conmigo?», y lo que seguía era pura magia. Tanto voces femeninas como masculinas gritaban, «Yo». Había llegado a un punto en su carrera donde su sexualidad, que alguna vez fue tema de susurros, finalmente era aceptada e incluso celebrada. Hoy en día, cuando hablo de la sexualidad de Juan Gabriel con personas que no están familiarizadas con la experiencia LGBTQ+, a menudo recibo resistencia. Algunos preguntan, ¿por qué importa? ¿Por qué es importante hablar de su sexualidad? Mi respuesta es simple. Importa para mí. Y esta es la razón. Creciendo en los años 70, no me veía reflejado en ningún lado en los medios. No había representaciones positivas de personas queer en pantalla. De hecho, cuando aparecían personajes queer, solían ser retratados como marginados, bufones o villanos. Los hombres gays eran el remate de los chistes, y nuestras emociones eran reducidas a caricaturas. Ser gay era algo que se debía ocultar, algo que daba vergüenza. Era peligroso mostrarse abiertamente como uno era. No tenía ningún modelo a seguir que me mostrara que estaba bien ser yo mismo,
que podía existir sin miedo a ser perseguido o aislado. Y entonces, apareció Juan Gabriel. Para mí, como para tantos otros, él fue una revelación. Era un hombre que no encajaba en el molde. Era más grande que la vida, expresivo, lleno de alegría y, sobre todo, sin disculpas por ser quien era. Verlo actuar, ver cómo abrazaba los aspectos femeninos de sí mismo sin vergüenza ni temor, fue transformador. Me dio permiso para expresarme de una manera que ni siquiera sabía que necesitaba. Tomémonos un momento para adentrarnos en la vida de una de las figuras más icónicas de México, Alberto Aguilera Valadez, conocido por el mundo como Juan Gabriel. Juan Gabriel fue el menor de 10 hijos en una familia de orígenes humildes. Sus padres, Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas, eran campesinos, y la vida estaba lejos de ser fácil. Cuando era apenas un bebé, su padre desarrolló un trastorno mental y fue llevado a la Ciudad de México para ser internado en el hospital psiquiátrico La Castañeda. Lamentablemente, el destino de su padre quedó en el misterio a partir de ese momento. Esta experiencia temprana marcaría gran parte de la música de Juan Gabriel, e incluso lo inspiró a escribir una de sus canciones más conmovedoras, De Sol a Sol. A medida que la salud de su padre se deterioraba, la madre de Juan Gabriel tuvo que tomar decisiones difíciles para su familia. Incapaz de cuidar de él y sus hermanos en su pueblo natal, los llevó a vivir a varias ciudades, primero a Patzingán, luego Morelia, y finalmente Ciudad Juárez, Chihuahua, donde Alberto pasaría gran parte de su infancia. Y fue en Ciudad Juárez donde comenzaría a forjar una vida propia. Con tan solo 5 años, Juan Gabriel fue enviado a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, donde viviría como interno. Allí conoció a Juan Contreras, un hojalatero que cambiaría su vida. Contreras no solo le enseñó el oficio de la hojalatería, sino que también compartió con él su amor por la música. Esta conexión moldearía el futuro de Juan Gabriel, y fue Juan Contreras quien le dio el nombre que resonaría por todo el mundo musical. Juan Gabriel, una combinación del nombre de su mentor y el de su padre. El tiempo de Juan Gabriel en la escuela internado no fue fácil, y para cuando cumplió 13 años, decidió que ya era suficiente. Se escapó y vivió brevemente con Juan Contreras, con quien trabajaba vendiendo artesanías que elaboraban a mano. Cuando cumplió 14, regresó a Ciudad Juárez y trabajó junto a su madre y su hermana vendiendo burritos en la calle. El camino no fue glamoroso, pero era su realidad, una llena de dificultades, resiliencia y, por supuesto, la chispa de un artista que apenas comenzaba a encontrar su voz. Para 1974 llegó el gran momento de Juan Gabriel cuando lanzó su primer álbum, que presentaba música tradicional mexicana junto al renombrado Mariachi Vargas de Tecalitlán. La canción Se me olvidó otra vez fue el éxito destacado y rápidamente ganó popularidad en toda América Latina. No era solo una canción, se convirtió en un clásico, grabado para siempre en el tejido de la música ranchera. Su capacidad para cantar con emoción cruda y autenticidad resonó profundamente con el público, y pronto, su nombre estaba en boca de los amantes de la música desde México hasta Argentina. Su éxito no se debía únicamente a su potente voz o su talento como compositor. Era un verdadero artista en todo el sentido de la palabra. En los 7 años siguientes, Juan Gabriel lanzó una serie de álbumes, cada uno mostrando su versatilidad entre baladas y rancheras. Sus canciones llegaban consistentemente a los primeros lugares de las listas, no solo en México, sino en toda América Latina. Y no se detuvo ahí. Su música comenzó a trascender fronteras, llamando la atención de artistas internacionales, algunos de los cuales grabaron sus canciones. Era evidente. Juan Gabriel era más que una estrella mexicana. Se estaba convirtiendo en una sensación global. El primer viaje internacional de Juan Gabriel lo llevó a Venezuela, donde fue recibido calurosamente
por nada menos que el presidente Carlos Andrés Pérez. Esto fue solo el comienzo de su reconocimiento mundial. Su música sonaba en la radio, sus álbumes subían en las listas de popularidad, y su reputación como intérprete y compositor seguía creciendo. Tenía una habilidad única para mezclar los sonidos tradicionales mexicanos con un toque contemporáneo que hacía su música accesible para una audiencia amplia, pero siempre profundamente arraigada en su herencia. Ahora estamos hablando de una de las amistades más inolvidables del mundo musical, el vínculo entre Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. Su relación es recordada con calidez y un toque de tristeza, pues comenzó como una profunda amistad duradera, pero terminó con un distanciamiento misterioso y doloroso. Rocío Dúrcal llegó por primera vez a México en el apogeo de su carrera y no pasó mucho tiempo antes de que conociera a Juan Gabriel, el legendario Divo de Juárez. Conectaron instantáneamente, formando un vínculo que se convirtió en una de las colaboraciones más icónicas en la historia de la música latina. En 1977, 7 años después de la llegada de Dúrcal a México, lanzó el álbum Canta a Juan Gabriel, un tributo al hombre cuyas canciones se habían convertido en una parte clave de su éxito. Este álbum consolidó su amistad y sociedad musical, y durante los siguientes 18 años lanzarían juntos 7 discos, cada uno mostrando su innegable química. Realizaron conciertos con entradas agotadas y crearon música que resonaba profundamente con su audiencia. Pero, como todas las relaciones, la suya no estuvo exenta de complicaciones. Con el tiempo, comenzaron a aparecer grietas. Durante años, nadie supo realmente qué pasó entre ellos. Nunca hablaron públicamente sobre las razones de su distanciamiento, lo que solo alimentó los rumores. Uno de los rumores más persistentes y sensacionalistas fue que su ruptura estuvo ligada a un triángulo amoroso. La especulación apuntaba a que Juan Gabriel se había enamorado de Antonio Morales Barreto, conocido como Junior, quien casualmente era el esposo de Rocío Dúrcal y padre de sus 3 hijos. Este rumor cobró fuerza cuando Joaquín Muñoz, ex-mánager de Juan Gabriel, publicó un libro afirmando que Juan Gabriel efectivamente había tenido una relación amorosa con el esposo de Dúrcal. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esa versión. El productor musical Gustavo Farías intervino para negar la narrativa del romance, afirmando que las tensiones entre ambos artistas surgieron durante la grabación del álbum Juntos otra vez en 1997. Farías lo describió como una batalla de divas, sugiriendo que sus diferencias eran más sobre egos y choques creativos que cuestiones personales. Otras versiones señalaron un incidente específico que pudo haber contribuido a la ruptura. Según esas historias, Juan Gabriel envió un equipo de televisión a grabar parte del video musical de La Guirnalda, sin consultar a Rocío Dúrcal, lo que desató una discusión entre ellos. La falta de una disculpa de ninguna de las dos partes solo profundizó el distanciamiento, y después de eso, los dos cantantes parecieron incapaces de reparar su relación fracturada. Aunque Dúrcal nunca reveló públicamente las razones exactas de su distanciamiento, sí confirmó en varias ocasiones que ya no se hablaban. Lo cierto es que, a pesar de su larga y exitosa colaboración, nunca se reconciliaron antes de la muerte de Rocío Dúrcal en 2006. Tras su fallecimiento, Juan Gabriel, siempre el showman, organizó un concierto en su honor. Pero este gesto no fue bien recibido por la familia de Dúrcal. Shaila, la hija de Rocío, consideró el homenaje de Juan Gabriel como algo hipócrita, especialmente considerando su distanciamiento. Sin embargo, Carmen, otra de las hijas de Rocío, adoptó una postura más comprensiva. Ella reconoció que el distanciamiento no era tan profundo como algunos pensaban y mencionó que incluso había visitado a Juan Gabriel algunas veces tras la muerte de su madre. Aún así, ambas hijas coincidieron en algo. Juan Gabriel nunca se comunicó con la familia
para ofrecer sus condolencias tras la muerte de su madre. Un detalle que solo añadió complejidad a su relación. La vida personal de Juan Gabriel siempre fue objeto de intensa curiosidad, especialmente después de su fallecimiento el 28 de agosto de 2016. Conocido por sus actuaciones electrizantes y su capacidad de cautivar audiencias alrededor del mundo, Juan Gabriel también era conocido por ser sumamente reservado sobre su vida privada. Nunca se casó y, de manera bastante sorpresiva, tuvo 4 hijos mediante inseminación artificial con una amiga cercana, algo que mantuvo relativamente en secreto. Aún más intrigantes fueron los rumores sobre su sexualidad. Juan Gabriel se negó rotundamente a responder preguntas al respecto durante toda su vida, a pesar de la constante especulación. El misterio se intensificó cuando un ex asistente personal publicó un libro afirmando que ambos habían tenido una relación romántica. A pesar de estas revelaciones, Juan Gabriel nunca confirmó ni negó las acusaciones, eligiendo en cambio guardar silencio y permitir que los rumores siguieran flotando. Sin embargo, tras su fallecimiento, los medios comenzaron a indagar más profundamente en su vida personal, y los tabloides no dejaron pasar el más mínimo detalle. Medios en español empezaron a reportar sobre su supuesta relación con un hombre más joven, Isaac Martínez, quien estuvo a su lado cuando Juan Gabriel falleció. La historia, transmitida en El Gordo y la Flaca, un popular programa de entretenimiento en Univisión, presentaba a Isaac como alguien que llevaba un estilo de vida lujoso gracias a su relación con la superestrella. Pero aquí surge la pregunta: ¿la historia habría sido tratada de la misma manera si Juan Gabriel hubiera sido un hombre heterosexual con una novia más joven? Los reportes estaban llenos de detalles. Los autos de Isaac, su casa, y fotos suyas con celebridades mexicanas de alto perfil, incluyendo una con Juan Gabriel en su casa en San Carlos, México. A medida que los tabloides seguían la historia, pintaban un retrato voyeurista del joven, enfocándose especialmente en su presencia en redes sociales, antes de que eliminara todo tras la muerte de Juan Gabriel. Esto plantea una cuestión importante. ¿Cuándo la curiosidad sobre la vida de un ídolo cruza la línea hacia la invasión de la privacidad? ¿Y habría tratado la prensa de la misma forma a una celebridad heterosexual y a su pareja? Las cosas se volvieron aún más extrañas después del fallecimiento de Juan Gabriel, cuando estallaron protestas en Guanajuato, México, en contra de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. La ironía era difícil de ignorar. Justo días después de la muerte de un ícono que simbolizaba la libertad y el amor para los latinos LGBTQ+, su partida resaltó la lucha constante por la aceptación y la igualdad en la sociedad. Una imagen viral de esas protestas destacó especialmente: la de un niño de 12 años, parado solo frente a los manifestantes, mirando directamente a la cámara y diciendo: «Tengo un tío gay y no me gusta que lo odien». Esta foto capturó el corazón de la contradicción. La admiración por el legado de Juan Gabriel chocaba con la lucha contra los derechos de personas como él. Subrayó la lucha cultural que se vive en México y en toda América Latina, donde la admiración por un artista no siempre se traduce en aceptación de las personas que representa. Tenemos otra historia realmente fascinante y conmovedora sobre nadie menos que el divo de Juárez, Juan Gabriel. Y sí, involucra amor, amistad y una mirada a ese lado más íntimo y personal de este legendario artista. Entonces, ¿cuál es el tema esta vez? Pues resulta que uno de sus examores, Sergio Ortega, está dando de qué hablar tras anunciar que publicará un libro titulado Así fue, que arrojará luz sobre su relación íntima. Ahora bien, no saltes a conclusiones todavía. Esto no trata sobre secretos escandalosos ni nada por el estilo. Se trata de algo mucho más significativo, una conexión duradera entre un fan y su ídolo que floreció en un vínculo cercano y personal a lo largo de una década. Ortega, quien era solo un joven admirador cuando conoció a Juan Gabriel,
Recuerda que ese día no tenía grandes expectativas. Todo lo que quería era conocer a su ídolo, conseguir un autógrafo y, quizás, solo quizás, escuchar a Juan Gabriel decir su nombre. Sencillo, ¿verdad? Pero lo que sucedió después estuvo lejos de ser simple. Sergio, en aquel entonces, con apenas 18 años, empezó a seguir a Juan Gabriel después de sus presentaciones. No por motivos personales, sino solo para experimentar la magia de estar en el mismo lugar que el hombre, cuya música había tocado su corazón. Y adivina qué. Contra todo pronóstico, Ortega no solo conoció a Juan Gabriel, sino que se convirtió en uno de sus amigos más cercanos, alguien en quien Juan Gabriel confiaba y a quien le abrió las puertas de su mundo. Ortega lo recuerda como la oportunidad de su vida, algo que parecía demasiado bueno para ser cierto. Pero no fue solo un momento fugaz de fanatismo, fue el comienzo de una verdadera amistad que perduraría por muchos años. Incluso viajaron juntos a Estados Unidos, algo que Ortega jamás imaginó que fuera posible. ¿Puedes imaginar ser tan joven y viajar por el mundo con alguien a quien has admirado toda tu vida? En una ocasión, llegaron a Las Vegas, y para sorpresa de Ortega, el equipo de Juan Gabriel le había reservado una habitación de hotel solo para él. Y luego, en un momento que debió haber sido surrealista, Juan Gabriel mencionó casualmente que vivía a solo 15 minutos del lugar donde se hospedaban. Ortega fue arrastrado a un mundo de lujo, amistad y, por supuesto, muchos recuerdos inolvidables. Pero, como Ortega enfatiza, su relación nunca fue más allá de la amistad. Nunca hubo intimidad romántica ni física entre ellos. Sergio Ortega siempre ha sido claro sobre sus intenciones desde el principio. No buscaba nada de Juan Gabriel, solo quería expresar su gratitud y tener la oportunidad de decir que había conocido al hombre que tanto había impactado su vida. No se trataba de pedir nada a cambio. Se trataba de valorar la oportunidad de conectar con alguien a quien admiraba profundamente. Sin embargo, a medida que su amistad se profundizaba con los años, Ortega admite que sus sentimientos por Juan Gabriel sí evolucionaron. Y no fue una obsesión romántica, fue algo más complejo. Fue una forma de amor que no estaba impulsada por el deseo, sino por el respeto profundo, la admiración y el afecto. Sergio también describe la generosidad que Juan Gabriel tuvo con él a lo largo de los años, cosas que iban más allá de los regalos materiales, aunque también los hubo. Menciona algunos de los obsequios más preciados que recibió, como entradas para conciertos e incluso la oferta de una casa, que Ortega rechazó. Pero el verdadero regalo, en los ojos de Ortega, fue la amistad y el apoyo emocional que Juan Gabriel le brindó. No se trataba de obtener nada a cambio, era simplemente ofrecer amabilidad y construir un lazo basado en la confianza y las experiencias compartidas. De hecho, Ortega dice que aunque sus sentimientos se volvieron más profundos, no se trataba de amor romántico en el sentido tradicional. Él describe su conexión con Juan Gabriel como un romance trascendental, algo más profundo que cualquier relación pasajera. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más conmovedora. Ortega ha compartido que Juan Gabriel estaba plenamente consciente del libro que está escribiendo y lo alentó a incluir cuánto lo amó realmente en vida. Hay algo increíblemente emotivo en eso, ¿no crees? Que Juan Gabriel, un hombre conocido por sus emociones intensas y su música poderosa, reconociera abiertamente el amor y respeto que sentía por Ortega, dice mucho sobre la autenticidad de su relación. El próximo libro de Sergio Ortega, Así fue, promete abrir una ventana hacia los momentos más personales y tiernos de la vida de Juan Gabriel. Momentos que muchos fanáticos quizá no conocieron. No se trata de sensacionalismo, se trata de recordar al hombre detrás de la leyenda, de las amistades que moldearon su vida, y del amor que compartió. Es la historia de un fan que se convirtió en amigo, de una relación que fue más allá de lo que normalmente imaginamos cuando pensamos en celebridades y sus admiradores. Entonces, ¿qué piensas?
¿Esta nueva revelación cambia la forma en que vemos a Juan Gabriel o simplemente añade otra capa a su ya rica y compleja herencia? Lo que está claro es esto. Detrás de cada ícono hay historias humanas de amor, respeto y conexiones profundas. Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué opinas. Y si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún momento.